meta del planeta. Estamos de regreso en La Meta del Planeta y ahora vamos a platicar con Leticia Gutiérrez. Ella es coordinadora de políticas públicas de México Red Plus. Leticia, bienvenida. Muchas gracias. Leticia, me gustaría que nos platicaras cuáles son las políticas públicas que coordinas desde Red Plus. Gracias, Patricia. El enfoque de Red en México es un enfoque de desarrollo rural sustentable. Lo que buscamos desde el componente de políticas públicas es generar insumos relevantes porque quien lidera el proceso de Red en México es el gobierno. Entonces hemos trabajado desde 2012 en temas relacionados a distribución equitativa de beneficios, es decir, en cuanto llegue el pago por resultados de Red a México, qué mecanismos, qué políticas tienen que estar establecidas para que esa distribución sea equitativa. Trabajamos también en el tema de salvaguardas sociales y ambientales, es decir, los mecanismos o políticas que son necesarias para que el mecanismo Red o el financiamiento que venga del mecanismo Red no genere impactos negativos al medio ambiente y a las personas, y además genere cobeneficios, es decir, no un enfoque limitado de no hacer daño, sino generar cobeneficios. Por otro lado, también estamos tratando de integrar mucho más al sector agropecuario. Estamos trabajando con mucho énfasis en la península de Yucatán, trabajando en zonas de producción sustentable, en conjunto con la Zagarpa, entre otras. ¿Cuál es la perspectiva desde la que están trabajando precisamente para que estas políticas públicas se puedan aplicar, se puedan, como decimos coloquialmente en México, se puedan aterrizar? Estamos trabajando a nivel de política pública, a nivel nacional, con la Semarnat muy de cerca, con la CONAFOR. Hicimos todo un trabajo para incidir en las líneas de acción del Programa Especial de Cambio Climático, incluir el tema de bosques con una perspectiva de género. Estamos trabajando también de la mano con la CONAFOR en proveer insumos relevantes para la Estrategia Nacional Red. Y lo interesante de nuestro proyecto es que además de tener esta incidencia a nivel nacional, estamos trabajando a nivel de campo, con ejidos y comunidades y con socios locales para implementar buenas prácticas que puedan contribuir a reducir la deforestación y la degradación. El objetivo es que estas prácticas que estamos piloteando en este momento puedan servir de testigo de que Red puede funcionar a nivel de campo y cómo podemos eso retomarlo para incidir en política pública. ¿Cuáles son los mecanismos bajo los cuales van a aplicar estas políticas públicas y cuál es la participación de la mujer en estas políticas públicas? Tenemos una estrategia de género muy fuerte en el proyecto. Trabajamos, como lo mencionaba, a nivel de política pública, pero estamos trabajando también en campo con redes de mujeres, generando capacidades para las mujeres que están en el campo, que son importantísimas para lograr los objetivos de Red. Las mujeres tienen un papel en cuanto al uso de los recursos naturales diferenciado en relación a los hombres, ni más importante ni menos importante, pero diferenciado. Es decir, las mujeres utilizan el bosque principalmente en cuestiones relacionadas al bienestar familiar. Las mujeres extraen leña para poder cocinar, extraen productos forestales no maderables como hongos para alimentar a su familia, plantas medicinales, extraen el agua, etc. Es muy importante que las mujeres no solamente sean usuarias de esos recursos, sino que participen en la toma de decisiones de esos recursos. Es decir, que puedan sentarse en las asambleas ejidales y participar en cómo se van a utilizar esos recursos. Y para ello es bien importante tener seguridad en la tenencia de la tierra. Actualmente en México solamente el 19%, alrededor del 19% de las mujeres son ejidatarias. Y esto es en las zonas rurales. En el caso de los bosques se reduce este porcentaje. Y hay estados como Chihuahua en que este índice se reduce a veces hasta el 5%. Leticia, ¿hay educación ambiental a estas mujeres con esa perspectiva de género, con esa perspectiva de toma de decisiones, de poder dar a las mujeres esa toma de decisión y de realmente que puedan influir en las políticas públicas que se están llevando a cabo en las diferentes regiones? Estamos trabajando muy de cerca específicamente en los proyectos de implementación que tenemos, que abarcan 7 estados de la República, aunque son áreas un poco más pequeñas, pero por ejemplo en Yucatán trabajamos en el sur de Yucatán y norte de Campeche, y estamos trabajando con redes de mujeres. Es fundamental esta capacidad, esta educación, este desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades. Hace falta mucho por hacer, y algo que es muy importante es
que no únicamente la mujer necesita este desarrollo de capacidades, también el hombre. Finalmente, cuando hablamos de género, nos referimos a la relación que hay de poder y en general interacción entre hombres y mujeres para lograr una sociedad mucho más igualitaria. En este sentido, es fundamental que también los hombres tengan esta sensibilización en cuanto a la importancia de los derechos que tiene la mujer y la equidad de género, tanto de hombres como de mujeres, en el acceso a los recursos. Hablando de recursos, ¿se cuenta con los recursos suficientes para poder acometer estos retos? En cuanto a recursos financieros, somos afortunadamente un proyecto que tenemos un ciclo de vida de 6 años y que tenemos un presupuesto específicamente definido para esto. Lamentablemente somos pues un grupo de organizaciones de la sociedad civil que proponemos cambios de política pública al gobierno. Finalmente, quien toma las decisiones de política pública es el gobierno. Desde la perspectiva del proyecto, hemos trabajado mucho para poder aterrizar estas propuestas que estamos haciendo, pero definitivamente es algo que requiere de cambios estructurales en el gobierno. En cuanto a recursos, si ya hablamos del gobierno federal, hay presupuestos etiquetados en el presupuesto de egresos de la Federación, hay recursos etiquetados para género en un anexo. Sin embargo, muchas veces a ese anexo se van cuestiones que no cupieron en ningún otro lado en el presupuesto y les avisan a las dependencias que se las tienen que gastar muy rápido porque se va a cerrar el ejercicio y hace falta ajustar muchas cosas. Se tiene, por ley está que debe de estar etiquetado el presupuesto en cuanto a género, hay un anexo, lo establece la ley de responsabilidad hacendaria. Sin embargo, hay mucho por hacer, ya que termina la implementación de proyectos del gobierno federal, no tenemos datos en relación a cómo se gastó ese presupuesto y si ese presupuesto que estaba etiquetado para género tuvo realmente el impacto que se buscaba. ¿Necesitamos entonces recursos humanos más capacitados y más versados sobre la temática? Así es, el tema de capacidades, como lo mencionábamos hace un rato, no es únicamente necesaria a nivel de ejido, a nivel de territorio, pero también a nivel de dependencias. Es importantísimo tener esa sensibilización al interior de las dependencias y hablar más que de capacidad de recursos humanos, diría yo, capacidad institucional, la capacidad que puedan tener las instituciones para que las políticas públicas que se establezcan sean sustentables a pesar de los cambios de gobierno. Eso es importantísimo y lo vemos de manera muy clara en los municipios que rotan cada 3 años. Entonces, definitivamente, el tema de capacidad es fundamental a todos los niveles y en todos los sectores. ¿Qué hace Leticia Gutiérrez, coordinadora de políticas públicas de Red Plus México, en el día a día para cuidar el medio ambiente, para mitigar el cambio climático? Muy buena pregunta. Creo que cuando hablamos específicamente en nuestro proyecto, hablamos de género y cambio climático, nos enfocamos en las personas que están en el bosque, porque finalmente es el objetivo de Red. Pero nosotras, como mujeres, como amas de casa, desde una perspectiva de desarrollo en un ambiente mucho más desarrollado que una zona rural, tenemos muchísimo poder en poder reducir las emisiones al cambio climático, hablando de mitigación. Hay estudios que determinan que el 80% del consumo en las familias está a cargo de las mujeres. Entonces, simplemente con cambiar los patrones de consumo podemos tener impactos altísimos. En mi día a día, yo eso es lo que trato de hacer. En cuanto a mi consumo en mi casa, tratar de hacer decisiones mucho más sustentables en cuanto a, no nada más en temas de empaque o de cuestiones más de logística, pensar de dónde vienen los productos que estamos consumiendo. Por otro lado, viviendo en una ciudad como la Ciudad de México, el tema de movilidad es fundamental, ¿no? Tratar de utilizar más el transporte público, tratar de caminar mucho más y es mucho mejor para la salud. Leticia Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Meta del Planeta. Muchas gracias, Patricia. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Meta del Planeta. Yo soy Patricia Guevara, les agradezco el favor de su atención. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta entonces. La meta del